Bienvenidos a Civil War. Presenciarás la guerra entre el lenguaje figurado y el lenguaje literal, dirigido por Javier Aliaga, Camila Barra, Andrea Fernández y quien les habla, Paulina Reutemann. Hola a todos, bienvenidos profesores y profesoras. Hoy ahondaremos en el contraste del lenguaje figurado y el lenguaje literal. Primero, comenzaremos por el lenguaje figurado. ¿Qué es el lenguaje figurado? Es el lenguaje por el cual una palabra expresa una idea en términos de otra, apelando a una semejanza que puede ser real o imaginaria. Citando a Barthes, dice, este tipo de expresiones lingüísticas utiliza significados connotativos, que no corresponde al significado exacto o literal de los términos que componen una expresión. Ahora veremos las características de este lenguaje. Deberías saber que su origen se debe a la necesidad de expresión. Surge en respuesta a lo reducido que puede llegar a ser el lenguaje literal en un idioma y a la necesidad de comunicación de los seres humanos. En un principio no existían palabras para definir o nombrar a los objetos incorpóreos o metafísicos. Asimismo, ocurría con las ideas y pensamientos. Por otro lado, depende del idioma y el contexto. Para que se logre entender el mensaje figurado de una expresión u oración, esto depende de que el receptor del mensaje conozca el idioma y de igual manera el contexto sociocultural. De otra forma sería imposible que se comprenda la intención o idea de la expresión. Por último, sus usos. Aunque se pueda pensar que el lenguaje figurado es exclusivo de los poetas, esto no es así, pues lo usamos tanto en el habla coloquial, como en refranes, chistes, frases hechas, como en literatura, y además oratoria. Ahora que aclaramos el lenguaje figurado, lo contrastaremos con el lenguaje literal. Por una parte, el lenguaje figurado es diferente del literal porque no toma al pie de la letra el significado de la palabra. Por otra parte, las expresiones no literales o figuradas son de una interpretación más lenta y trabajada. Por último, para que exista una expresión en sentido figurado, es frecuente el uso de herramientas literales, tales como la metáfora o la metonimia. Por otro lado, el lenguaje literal. Las expresiones literales pueden ser llamadas también reales, ya que transmiten el significado concreto de las palabras. Y por otra parte, el lenguaje literal es claro y directo. Tipos de lenguaje figurativo. Símil. Consiste en relacionar dos ideas, objetos o un objeto y una idea que se parecen entre sí. Tienen que utilizarse enlaces comparativos o palabras que expresan semejanza. Metáfora. Es una figura retórica en la que se establece una relación de semejanza entre dos términos. Personificación. Se le llama personificación ya que le da características de personas a objetos inanimados. Hipérbole. Figura retórica de pensamiento que consiste en aumentar o disminuir de forma exagerada lo que se dice. Onomatopeya es una figura retórica que consiste en imitar, sugerir o reproducir un ruido natural a través de los componentes fónicos de una palabra. En este momento veremos algunos ejemplos de lenguaje figurado. Ejemplo 1. En aquella situación Claudia se tuvo que morder la lengua. Esto significa que la expresión morder la lengua es una metáfora. Indica que en una determinada circunstancia esta persona ha decidido no hablar o mantener silencio. Ejemplo 2. Ojos que no ven, corazón que no siente. Se trata de una frase metafórica. El sentido figurado es que los ojos indican en este caso el conocimiento de una determinada situación. Por lo tanto, mientras los ojos no vean o desconozcan lo que ocurre, el corazón, entendido como el aspecto emocional de una persona, no se sentirá afectado. Ejemplo número 3. Juan se encuentra entre la espada y la pared para tomar aquella decisión. Si tratamos de imaginar en sentido literal la situación descrita por el enunciado, probablemente la idea que asociemos es que en tales casos sería imposible moverse sin resultar dañado. Esa es la idea central de la frase del ejemplo. Es lenguaje figurado porque las palabras que están explicando en verdad una situación distinta al significado literal, dando a entender que Juan
está pasando por un momento en el que tiene que tomar una determinada acción que al parecer conlleva dos extremos de situación. Has perdido un tornillo. Puede usarse para insultar o halagar a una persona. En este ejemplo, tornillo hace referencia a la capacidad mental de alguien. Existe una metáfora porque se asimila al cerebro humano como una especie de máquina, compuesta por diversas partes que están sujetas por tornillos. Y ahora, ¿quiénes presentan problemas de lenguaje figurado? Recordemos que los individuos que presentan disabilidad pragmática presentan alteraciones verbales relacionadas con el lenguaje figurativo, que es parte del uso del lenguaje. Podemos observar algunos comentarios y apreciaciones de los autores respecto al lenguaje figurado. El lenguaje figurado en nuestro país es más utilizado de lo que algunas personas creen. Recurrentemente nos vemos enfrentados en nuestros diálogos a refranes como por lo que es importante desarrollar las habilidades para poder comprender el lenguaje figurado según el contexto en el que se presenta. Por otra parte, Owens dijo: el lenguaje figurado incluye expresiones no literales básicas, como el léxico abstracto, refranes o proverbios, modismos, metáforas y comparaciones. Audio Jungle.